Gracias, presidente. Saludo a los compañeros. Qué bueno vernos de nuevo por estos lugares. Espero estén muy bien. Quiero tratar de darle lectura. Es muy complicado y he escuchado ya desde la Junta Directiva, los que tuvimos la oportunidad de estar para atender este dictamen. Son tantos los fideicomisos, de hecho, de pronto en 5 minutos aparecieron un poco más. Ya me da miedo hasta moverme porque seguramente pueden aparecer más. Entonces, me permití escribir lo que voy a decir para no desviarnos. Alguien decía por ahí, todos los fideicomisos y los fondos son importantes dependiendo del sector y dependiendo, por supuesto, a los que de una u otra manera beneficia. Cada quien ve de su lado por la situación. Quiero empezar diciendo una frase que a Morena le gusta mucho, que dice que no se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. Esta es una frase precisamente de Benito Juárez, al cual tanto el grupo parlamentario de Morena admira, pero que hoy parece darle la espalda para cometer un atropello más al pueblo de México, a ese pueblo al que nombran ustedes como bueno y como sabio en muchos discursos que he escuchado, pero al que no defienden con los hechos, y hoy es esa oportunidad. Aquí se pretende aprobar un dictamen para eliminar fondos y fideicomisos que han significado trabajo construido de generación de mexicanos de distintas disciplinas, bajo el pretexto, lo digo así con esas letras, tan gastado que tiene este gobierno de acusar de corrupción sin aportar pruebas específicas. Aquí los compañeros decían, si no se dice lo contrario, bueno, ¿dónde está eso? Si va para salud, bueno, ¿dónde está el transitorio? Si hay voluntad, de hecho no deberíamos estar discutiendo el tema de salud, de que el recurso se va a usar para el tema de salud, porque en el dictamen del PEF, por supuesto, vendría. Entre lo que Morena quiere desaparecer este día se encuentra, por ejemplo, el Fondo para la Prevención, el Fondo de Desastres Naturales y el Fondo para atender a la población rural afectada por contingencias climatológicas, el cual ha servido para apoyar, por ejemplo, a las familias e instituciones afectadas en el sismo del 2017, que por cierto, también Morena pisó un fondo, que al final les voy a decir qué pasó con ese fondo, ya que tienen tanto escozor por el tema de los fideicomisos y hablan tanto del tema de corrupción. Vamos un poquito al final, al terminar, precisamente en el tema de ese fondo. Y que, por cierto, acabamos desafortunadamente, porque no es bueno estas tragedias, de conmemorar hace unos días los 3 años. Ahora quiero decirles que después de que salgamos de aquí, porque seguramente, como siempre, con los 30 millones, con la cantidad que sea, van a aprobar este dictamen. Vamos a salir de aquí de esta reunión y quiero que vean a los ojos de esas familias y díganle que pretenden desaparecer el fondo que los ha apoyado en estas tragedias, y no nada más en esta, y lo dijo Comisión de Protección Civil en los parlamentos abiertos, y mandó un documento que, por cierto, pues solamente son buenas voluntades porque no va a modificar, por supuesto, el dictamen, pero no fuera el coordinador de Morena, porque entonces el dictamen sí se modificaría en 5 minutos. Lo mismo pasa con los fondos tan importantes, y ya se mencionaron también, por ejemplo, con CONACYT, para financiar investigación científica, desarrollo tecnológico en este país. En vez de dirigir a México a la modernidad, les están dando la espalda a jóvenes talentosos y preparados del más alto nivel en los centros públicos de investigación, en las universidades públicas, la Universidad Autónoma de México, la Universidad de mi estado, la Universidad Autónoma de Querétaro y muchas otras instituciones públicas de educación superior. Yo de verdad no puedo creer cómo se creen juzgadores de la historia y con eso pretenden quitarle el Fondo Apoyo Social a Extrabajadores Migratorios Mexicanos, que aunque efectivamente no fue en este gobierno, fue hace muchos años, por supuesto, los que estuvieron en ese parlamento, porque yo sí estuve en los parlamentos. En ese fondo nos explicaban cómo teníamos una deuda con los braceros, que muchos desafortunadamente ya no están, y que solamente son 40,000 pesos y que muchos se quedaron con un número que ya tenían y que hoy no va a haber, por supuesto, recurso para ellos. Y que con eso no retribuimos, independientemente de cualquier gobierno,
pero deberíamos de estar aquí para cambiar las cosas de las que mucho nos hemos quejado. Obviamente hay muchísimos fondos y fideicomisos que pudiéramos hablar, como el de protección a las personas defensoras de derechos humanos, que ya también se ha dicho, por supuesto, el que comenta mucho la compañera y que me parece también que es fundamental en el tema de periodistas, el del Fondo del Deporte de Alto Rendimiento, el Fidecine, que hace unos días una joven guanajuatense recibió un premio precisamente y que no hubiera sido posible si no estuviera ese fondo, y otros que ya pues ni sorprenden lo que está pasando, ¿no? Pero lo más grave es que digan y osténtense como representantes ciudadanos. Pues no, yo creo que, como bien decía, nosotros debemos de representar independientemente de las personas que hayan votado por nosotros, pues a todos, no solamente a una cantidad, porque hoy depende de este Poder Legislativo y por supuesto del Poder Ejecutivo y también del Poder Judicial el rumbo de este país. Y no obedecer solamente, como inicié, al capricho de una sola persona. Las y los diputados del PAN sabemos de esta situación, que es una situación, por supuesto, compleja, la pandemia que estamos viviendo. Nunca hemos quitado esa situación, nunca nos hemos hecho a un lado de la situación que de pronto llegó, pero la verdad es que el tema, y yo lo he dicho en muchos temas, es que estábamos mal parados. La situación no se complicó cuando llegó la pandemia. Si regresamos un poquito y hacemos historia, ya teníamos muchos huecos y hoy queremos hacer un boquete más grande para tapar otro. Creo que esa no es la solución. Sabemos, por supuesto, que se necesita dinero para esa pandemia, para atenderla, eso no está a discusión, pero también tenemos claro esto de que tapar un hoyo haciendo un boquete, pues no es esta solución. Una cosa queda clara antes de que iniciar las afectaciones por el COVID. Este gobierno ya tenía unas malas finanzas públicas, y por supuesto ya se habían agarrado estas bolsitas. Aquí hablamos de pronto como que estamos buscando de dónde agarrar dinero, pues hoy encontramos que estaban estos fondos y con el pretexto pues los agarramos. Ya se había gastado el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, por supuesto el Fondo de Gastos Catastróficos del extinto Seguro Popular, que se murió, que hoy por cierto querían meter en este dictamen y después entiendo que lo sacaron. Y por supuesto, hace unos días, que yo sé que no es el tema del presupuesto, pero que ahí va a venir, no viene recurso para el programa de seguro médico siglo XXI, que ese es el tema de salud. Ahí se ve el ánimo de Morena por ayudar realmente en el tema de salud. El hecho de ser gobierno no nos da el derecho de decidir arbitrariamente sobre el dinero que es patrimonio de las y los mexicanos. A pesar de este argumento de que todo es para atender la contingencia, el dictamen que se nos está presentando, presidente, no contempla ni un quinto de dinero que pretenda arrebatarle, se está arrebatando a la gente para el tema de salud, y si no, pues díganme dónde está, porque no viene, que será destinado el recurso para el tema de la pandemia, cuánto va a ser el recurso específicamente y cómo le vamos a poder hacer. Compañeras y compañeros legisladores, si se suma la desaparición de los fideicomisos, Morena estaría traicionando al pueblo de lo que tanto se ha dicho que no debería de pasar, o por lo que, por supuesto, se ganó para no traicionar al pueblo. Recuerden que los puestos son finitos. Esta es la última oportunidad que tenemos para presentar un proyecto a la altura de quienes representamos. Estamos a la altura de esos investigadores que trabajan día y noche, por ejemplo, ahorita para la vacuna del COVID-19, a la altura de esos padres y de esas madres de familia que con el sudor de su frente salen adelante después de algún temblor o de alguna inundación, de alguna situación, o a la altura realmente estamos de los deportistas que harán sonar nuestro himno nacional en las Olimpiadas, que también lo mencionábamos en la Junta Directiva. Les pido que no le den la espalda a esa gente que votó por ustedes en esta iniciativa y de este plumazo. Y termino un poco contestando el tema que les hacía hincapié, en donde cuando se habla de corrupción, que algunos que me antecedieron decían que cuando vimos el Parlamento abierto, cuando hemos tratado este dictamen, siempre se ha dicho que es por la falta de opacidad y de la corrupción en el manejo de los fideicomisos.
Solamente quiero recordarles que el presidente y la llamada 4T se ha cansado de asegurar esto que les digo, que los fondos y los fideicomisos representan corrupción, opacidad y malos manejos sin aportar pruebas. Pero hoy aquí les vamos a dar una recordadita, Morena, de lo que realmente son diputada, fideicomisos. Discúlpeme, nada más la cuestión de tiempo, nada más. Ya voy a terminar. Gracias, diputada, si 2 puede minutos. terminar. Le vamos a recordar lo que es un fideicomiso corrupto. Ustedes recordarán que en el 2018, apenas 18 días después de que López Obrador ganó las elecciones, Morena fue multado con 197 millones de pesos por el Instituto Nacional Electoral, porque se demostró que su partido tuvo un financiamiento paralelo a través de un fideicomiso que se había construido precisamente por ustedes para ayudar a damnificar a los damnificados del sismo del 2017. De ese tamaño es ese cinismo que fueron capaces de gastarse en una campaña el dinero que directamente se prometió, que nadie se los pidió, pero que se prometió, y ahora yo me pregunto, ¿y qué podemos esperar? Muchas gracias. Muchas gracias, diputada.